Gracias al Señor que hemos podido, hermanos, cantar, hemos podido adorar a Dios, escuchar testimonios, hemos podido orar por la familia. Nos preparamos para escuchar, recibir la palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra de Dios. Tome su Biblia, por favor, y vamos a abrir en Santiago capítulo 2. Leeremos los versos del 19 hasta el 22. Santiago capítulo 2, versos del 19 al 22. Dice así la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Palabra del Señor. Vamos a orar un momento para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos ministre, nos confronte, Señor. Que podamos cambiar, que podamos crecer, que podamos avanzar, no quedarnos estancados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta reflexión es cuando se refina la fe. Y refinar es un proceso que pasa un objeto para alcanzar su pureza. Y a ver, he escogido esta porción bíblica, o Dios me llevó a escoger esta porción bíblica, porque toma el caso de Abraham. Aquí en esta porción bíblica se nos dice que la fe se perfecciona por las obras. Ahora, estas obras que dice aquí Santiago son obras buenas, cosas buenas. E increíblemente Santiago presenta como una obra buena el hecho de que Abraham haya ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. Para nosotros eso hubiera sido una locura, ¿no? Pero Santiago pone ese hecho de Abraham de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio en el altar como una obra buena. Y no porque sea bueno matar a un hijo o sacrificar a un hijo, sino por el hecho de hacer lo que Dios le dijo, caminar en obediencia, y a pesar de que no era lo que él había planeado, no era lo que él había pensado, pero simplemente lo hizo y ya. Esa acción de hacer lo que Dios le dijo, a pesar de que no era lo que Abraham esperaba, lo que Abraham soñaba, se considera aquí en Santiago como una obra buena. Y esa obra buena, por esa obra la fe se perfecciona. Mire, yo le voy a contar una historia, esto es real, se hizo una película de la historia que le voy a decir. Hay un cantante cristiano de rock alternativo llamado Jeremy Camp. Esta película narra una parte de su vida cuando él va a la universidad y conoce a una chica, ¿no? Es una película muy linda. Conoce a la chica, la comienza a cortejar, todos cristianos, todos cristianos. Van a conciertos cristianos, él tenía como sueño cantar, comienza a cortejar a la muchacha que no, que sí, había un tercero en discordia por allí, un filisteo, un incircunciso, un amalecita o un emelecista, como lo quieran ver, pero había un tercero en discordia que también estaba que le echaba que estaba que cortejaba a la chica también. Entonces Jeremy Camp seguía cortejando a la chica, y por el otro lado el incircunciso también la estaba cortejando. Pero la chica le comenzó a gustar Jeremy Camp, le comenzó a gustar y le aceptó una cita. El caso es que todo se destapa, y mire, no le voy a contar detalles porque después será una novela. Aquí esta es una reflexión, no una novela. Pero ya cuando ellos formalizan la relación, Jeremy con esta muchacha, ¿no? Y se descubre, el tercero en discordia descubre la situación. Esta chica como que se puso mal y no quería saber de ninguno de los dos, porque así son las mujeres. Bueno, no todas. Entonces ya como se destapó todo, ¿no? Ya no quiso saber ninguno de los dos. Entonces Jeremy regresa a su casa en un periodo que tenía libre de la universidad, y mientras estaba en ese periodo libre,
a la chica le dan una noticia de que tenía cáncer. Cáncer al estómago y se había extendido a varias partes de su cuerpo. Jeremy Camp regresa, ¿no?, al campus universitario. En uno de los hospitales del sector estaba la muchacha. Él va, la visita, se reconcilian y bueno, iba a vivir un proceso muy duro de quimioterapia, muy fuerte, y el caso es que Jeremy le propone matrimonio. No, se comprometen para casar. Esto es verídico, ¿ah? Esto yo lo vi en la película, lo comprobé y realmente pasó. Se comprometen para casarse y bueno, vivieron toda la quimioterapia. Llegó un momento en que el cáncer se había extendido tanto que le había afectado los ovarios y ella no podía tener hijos y había que hacerle una intervención, además de las quimioterapias, las radioterapias, todas esas cosas muy duras que se viven en el cáncer. Le iban a hacer una operación para extirpar los ovarios. Para esto, Jeremy, toda la familia de Jeremy, que el papá era pastor, es pastor, y toda la familia de la chica también cristiana, todos estaban orando, orando. Entonces, cuando ya la llevaron a la chica, no recuerdo el nombre ahora, pero la llevaron a la chica para extirpar de los ovarios, ¿no?, para cortar un poco el avance del cáncer, llega un momento, la mamá de la chica, gritando, alegre. ¿Qué había pasado? Que no encontraron rastros de cáncer, porque siempre antes de operar a una persona con cáncer le hacen unos últimos exámenes, radiografías, para ver si el cáncer se ha extendido o no. Entonces, cuando le hacen estos últimos exámenes, el cáncer había desaparecido milagrosamente. Entonces, esta chica fue noticia ahí en el sector, en el campus universitario, le invitaron a radios, dio testimonios en conciertos cristianos en vivo, fue algo milagroso, ¿no? Para esto ya esta noticia se había regado de la chica con cáncer y todo el mundo estaba orando y todo el mundo celebró de que esta chica había sido sanada del cáncer. Dios había contestado lo que la gente estaba pidiendo. Bueno, finalmente se casaron. Ella se casó libre de cáncer. Habían pasado 6 meses desde que dijeron que ya había sido sanada del cáncer hasta que se casó. 6 meses habían pasado, ya le había crecido un cabello, porque recuerden que con la quimio tuvieron que rasurarle la cabeza. Entonces 6 meses habían pasado desde ese momento del quirófano en que le dijeron que estaba sana de cáncer hasta que se casó. En la luna de miel, no, ya se casaron, ellos fueron a la luna de miel. Pasó lo que tuvo que pasar en la luna de miel, ¿no? Los que están casados lo saben, los que están solteros estarán por descubrirlo el día en que se casen. Mucho cuidado con estar hechos los flash, los acelerados, los apurados. ¿No? Cuando se casen, lo van a saber. Entonces pasó lo que tiene que pasar. En la luna de miel, ¿no? Y en un momento esta chica se comenzó a sentir mal. Tenía fuertes dolores en el estómago. Tuvieron que suspender la luna de miel y Jeremy Camp lleva a su esposa, ahora esposa, al hospital. Le hacen los exámenes de rigor, como cualquier paciente que había vencido el cáncer, y resulta ser que el cáncer no solamente había vuelto, sino que se había extendido rápidamente y ya no había nada que hacer. Le daban unos 2 meses de vida, 3 meses de vida, no más. Ya no funcionaban las quimios, la radioterapia, no había nada que hacer, la desahuciaron. Jeremy Camp estuvo con su esposa, inyectándole los sueros, bañándola, todo lo que hace un esposo, bueno, y también una esposa en situaciones de conflicto, o al menos lo que debería hacer, ¿no? Un esposo o una esposa. Para no alargarles la historia, hermanos, Jeremy volvió a orar con ese envión, con ese impulso que tuvo hace meses atrás de que Dios hizo el milagro, ¿no? Volvió a orar, todo el mundo orando, toda la familia orando. Y una noche que estaban en la habitación del hospital, porque la tuvo que llevar de nuevo, o sea, la desahuciaron, fue a la casa y luego ella se puso mal, vomitó sangre y tuvo que llevarla otra vez al hospital. Ella se levanta y dice, estaba Jeremy, su esposo, y estaba la hermana de la chica
cuñada de Jeremy le dice, se levanta y dice, estoy curada, estoy sanada. Y Jeremy se levanta con sueño, no, ¿qué es lo que estás diciendo? No, estoy sana, ya lo sé. Dios me lo dijo, me lo mostró. Llama al doctor. Entonces Jeremy sale de la habitación a buscar al doctor. Feliz, ¿no? Y cuando regresa, le encuentra a su esposa ya muerta, había fallecido. No es el final de una película de cristiana. Uno al final espera, ¿no?, que se sanó y que vamos a hacer cultos de victoria y vamos a hacer campañas, vamos a publicar esto. Pero eso no termina ahí. Jeremy regresa a casa después de haber enterrado a su esposa y tiene una conversación con su papá que es pastor. Y le dice, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios me decepcionó? Cuando estaba a punto de nacer mi hermano menor, Jeremy tenía 2 hermanos menores, pero el último, él nació con cierto retraso mental, ¿no? Nació con síndrome de Down. Entonces él le decía al papá Jeremy, antes de nacer mi hermano, le pedíamos tanto a Dios para que naciera sin ningún problema. Oramos, ayunamos, e igual mi hermano nació con lo que el doctor dijo que iba a nacer. Hemos orado por tu ministerio, papá, le decía Jeremy. No se mencionan detalles del ministerio del papá. Hemos orado por tu ministerio para que Dios te dé lo que tú siempre has soñado. Para que Dios te permita predicar el evangelio como tú siempre has querido. Y mira, han pasado 20, 30 años y no ha ocurrido nada. Y ahora le pedí a Dios por mi esposa. Quisiera algo que para Dios era tan pequeñito, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y se murió. Y por último, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios la sana primero y luego se la lleva? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos decepciona así? Y el padre, ministro, pastor, le dice, mira, no tengo respuestas a todo eso. Lo único que sé es que las pruebas no están para decepcionarnos de Dios. Las pruebas están para refinar nuestra fe. Esa frase nos quedó en la mente a mi esposa y a mí, porque los dos estamos viendo la película. Nos dejó con la boca abierta porque es una frase que nunca habíamos escuchado. Ahora, el mensaje que le estoy dando, hermanos, de parte de Dios, yo lo he escuchado antes. Pero lamentablemente frente a la avalancha de mensajes que recibimos hoy, ese discurso de la fe que hoy recibimos, testimonios de ministros, de pastores, de hermanos en la fe que hoy escuchamos, de que Dios sí cumple tus sueños, de que tienes que luchar por tus sueños, de que Dios te va a dar lo que tú quieres. Solo tienes que tener fe, tienes que creerle a Dios, que Dios sí va a sanar la enfermedad de tu ser querido. Solo tienes que creer a Dios, no tienes que dudarle, no tienes que ponerle duda a Dios. Por ese mensaje que hoy recibimos y que nos gusta y que obviamente es alentador, olvidamos nosotros realmente lo que es la fe. Escuchamos tantas cosas de que todo lo que tú pidas se te va a dar. Ahora, usted puede, capaz me va a sacar versículos como Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿No? Hicimos un estudio bíblico acerca de eso hace un par de meses. Está en el canal de YouTube, el canal de Tyron Ibáñez, que usted lo puede revisar cuando quiera, donde hacemos un estudio. ¿Qué significa Mateo 21, 22? Usted me puede sacar otros versículos donde no hay que dudar y Dios nos va a dar conforme a lo que pidamos, muchas cosas.
Y hemos hecho estudios bíblicos acerca de todos esos versículos. Estudios bíblicos lo más serios posibles para tratar de explicar lo que implica, lo que significa la fe. Y por más de que esta no ha sido la primera vez que he hablado de esto, la avalancha de mensajes que escuchamos en redes sociales, en estos mensajes que se ponen en Facebook, referente a la fe, referente a que Dios te va a contestar la oración, referente a que Dios te va a dar lo que pides y ponen un versículo bíblico abajo. Con toda esta avalancha que recibimos en Twitter, en estas imágenes que recibimos en los grupos de WhatsApp, tendemos una vez más a volcarnos a esa perspectiva de la fe de que Dios te va a dar lo que tú quieres, a la manera que tú quieres, y ya. Nos venden esa idea de que Dios, por su fidelidad y su amor, va a hacer lo que tú quieres. Y compramos esa idea. Pero cuando vamos a la realidad y vemos que eso no pasa, vemos que uno pidió que un familiar se sane y no se recuperó. De hecho, partió con el Señor. Cuando le pedimos a Dios que bendiga nuestro negocio y que lo levante y no pasa, sino que se estanca y hasta tenemos que cerrar el negocio. Cuando vemos todas esas cosas, entramos en una crisis de fe, porque este mismo discurso de redes sociales nos dice que si Dios no te contesta lo que tú estás pidiendo es porque tienes poca fe. Eres hombre o mujer de poca fe. Y compramos ese discurso. Y nos sentimos como personas de poca fe. O sea, no solamente cerramos el negocio, perdemos a un ser querido, no solamente nuestro familiar no se recupera, sino que encima de todo no tenemos fe o tenemos poca fe. Y nos sentimos mal, nos sentimos miserables. Muchos terminan alejándose de Dios, renegando de Dios. Muchos terminan decepcionados de Dios. Mientras estos discursos siguen abundando y no se dan cuenta del daño que ocasionan. El padre de Jeremy le dijo que las pruebas no están para decepcionarnos de Dios, sino para refinar nuestra fe. Para que, en términos bíblicos, la fe se perfeccionara. Y Santiago pone de ejemplo a Abraham, un hombre que por años había pedido un hijo de su esposa Sara. Y que como no llegó este hijo, el hombre se apuró, se adelantó, usó a su esclava Agar, como era costumbre de la época, para tener a Ismael. Problemón que se desató hasta el día de hoy entre israelitas y árabes. Los árabes son descendientes de Ismael. Y Abraham, el único que quería era un hijo de la promesa. Dios se lo da. Ya ha entrado en años Abraham. Entrado en años. La Biblia dice que Abraham tenía 100 años. Ya estaba veterano y Sara también. Entonces realmente el nacimiento de Isaac fue un milagro. Y la Biblia no registra de que él nació con algún problema físico. Nada, nació bien el muchacho Isaac. Pero ya Abraham y Sara estaban entrados en años. Entonces, después de disfrutar el cumplimiento de la promesa de Dios, Abraham, después de pasar esos primeros años con su hijo Isaac, de repente viene Dios y le dice: entrégamelo en sacrificio. Oiga, y es, salvando las diferencias, es parecido al caso de Jeremy Camp. Dios le sana a su esposa de cáncer, a su prometida en ese momento, la sana de cáncer, un cáncer que había hecho metástasis, que había comprometido sus órganos, un cáncer que no estaba dando tregua, que no estaba retrocediendo, se la sana. El caso de ella hasta la fecha es como uno de ellos que no tiene explicación médica.
Y después, al cabo de unos meses, a la vuelta de unos meses, ella se muere. Por favor, pongámonos en los zapatos de Abraham. Pongámonos en los zapatos de Jeremy Camp. Pongámonos en los zapatos de Antonio, de José, de Andrea, de Sofía y de muchas otras personas que vivieron casos similares y que se sintieron abrumados, se sintieron confundidos en el caminar de la fe. Pongámonos en los zapatos de esas personas. O tal vez debamos ponernos en tus zapatos. Porque estás viviendo algo similar, salvando las diferencias con Abraham y con el testimonio de Jeremy Camp. Tal vez tú estás viviendo algo similar, donde tú le pediste algo a Dios, le pediste sanidad y Dios se llevó a tu ser amado y no entiendes por qué. El dolor no te deja, la confusión no te dejan porque sigues escuchando estos mensajes de redes sociales, sigues comprando este mensaje. Tal vez debamos ponernos en tus zapatos que tu negocio está parado y que se está viendo amenazado con cerrar porque los clientes no te pagan, porque la mercancía no se vende. Y tal vez debamos ponernos en tus zapatos porque estás que horas y horas y horas y esto no cambia, esto no mejora. Tal vez debamos ponernos en tus zapatos que te estás preguntando ¿por qué Dios me está decepcionando? ¿Por qué no me contesta lo que le pido si Él tiene el poder para hacerlo? Pero las pruebas no son o no están para que nos decepcionemos de Dios. Las pruebas están para refinar nuestra fe, para perfeccionarla, para hacerla más pura, partiendo de la definición de refinar. Las pruebas no están para decepcionarnos de Dios, sino para refinar nuestra fe. Y Santiago presenta como una buena obra el acto de Abraham de obedecer a Dios, ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en sacrificio en el altar. Y esa obra, ese acto de obedecer a Dios, de aceptar la voluntad de Dios, ese acto refinó la fe de Abraham, la perfeccionó. Y por eso la historia cristiana se lo conoce como el padre de la fe. Ahora, no estoy hablando, hermanos, de que usted se resigne. No. Porque resignarse, la resignación, es producto de la decepción. Entonces, yo me decepcioné de Dios, ya no le voy a pedir nada, yo no le voy a decir nada, que haga lo que tenga que hacer, no me importa, ya está. Igual Él es Dios. No va a cambiar de opinión. ¿Para qué le pido? Pues cuidado. Cuidado confunde la resignación con aceptar la voluntad de Dios. La resignación viene de la decepción. La resignación viene de la falta de fe. ¿Y qué es la fe finalmente? Tal vez usted me saque Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también hizo un estudio bíblico de eso, explicando qué significa. Pero como no estudiamos la Biblia, como nos encanta consumir mensajes de redes sociales, esos mensajes vendedores, nos encanta comprar esos mensajes y no los cuestionamos porque son mensajes que nos gustan, que nos alientan. Entonces nos conformamos con eso. La fe, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios, sabiendo, aquí, fe en griego es pisteuo, tiene que ver mucho con el conocimiento, sabiendo, entendiendo de que esto que está pasando en la soberana voluntad de Dios es lo mejor para mí.
Y entre muchas otras cosas que nos puedan enseñar las pruebas, la más importante, tal vez la más importante, es que nuestra fe se está refinando. Nuestra fe se está perfeccionando con las pruebas que estamos viviendo. Las pruebas no están para decepcionarnos de Dios, sino para refinar nuestra fe. Y si eso es así con las pruebas, bienvenidas las pruebas, porque mi fe tiene que ser perfeccionada, tiene que ser refinada. Pero algunos están ahí, acostados en la cama. Ay, no tengo deseos ya. Me faltan ganas. Ya no sé qué hacer. Uy, Dios mío. ¿Y qué escuchamos, hermano? Levante el ánimo. Tenga optimismo. Sea optimista, por favor. Sea creativo y muchas otras cosas. Pero no nos hablan de la fe. Confundimos optimismo, confianza, que son emociones humanas, con la fe. La fe es algo divino. Y la fe, eso divino, tiene que perfeccionarse en nosotros. No por causa de la fe, sino por causa de nuestra humanidad. Porque la fe viene de Dios. No es algo que nace en el ser humano, nace de Dios. Y Dios nos la da. Y tiene que perfeccionarse en nuestra vida. No porque la fe sea mala o sea limitada, sino por nuestra propia humanidad. Nosotros limitamos la fe. Entonces, cuando usted siga la voluntad de Dios, sabiendo que lo que está viviendo no es para que usted se decepcione de Dios, sino para que su fe sea refinada. Porque cuando usted se perfecciona, cuando su carne se ve confrontada y usted supera esa prueba o sobrelleva esa prueba, su fe se fortalece, su fe se refina. Entonces, cuando nosotros entendemos eso es caminar en fe. Eso es andar en fe. ¿O usted cree que Abraham no padeció esos 3 días de camino al monte Moriah, donde iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Usted cree que Abraham iba saltando en un pie? Voy a matar a mi hijo, voy a matar a mi hijo. Escúchenlo las naciones, voy a matar a mi hijo. Voy a escribir un salmo, ojalá David me lo acepte. Bueno, David ni nacía, ¿no? Pero a ver, así me lo imagino. ¿Usted cree que Abraham iba así? ¿Usted cree que Jeremy Camp en su testimonio iba con su esposa en silla de ruedas? Hola, ¿cómo está? Está enferma de cáncer. Hola, ¿cómo está? Le queda 2 meses de vida. Hola, ¿qué hubo? Para que oren. ¿Qué hubo? Pire, ora por mi mujer. ¡No! Estaba mal. Yo no creo que usted esté saltando en un pie, riéndose de la vida, sabiendo que su negocio no avanza, que su emprendimiento está estancado. Yo no creo que usted hoy esté riéndose de la vida porque perdió a su ser querido. Vivir en fe no es fácil, este camino es angosto. Pero cuando entendemos que las pruebas no están para decepcionarnos de Dios, sino para refinar nuestra fe, entonces aprendemos a caminar en fe. Así que, querida iglesia, estamos viviendo tiempos duros. Y yo sé que siempre se dice eso. Pero tal vez los tiempos de hoy son más duros de los últimos años. Hay mucha corrupción, mucha inestabilidad en todas las áreas: política, económica, social. Pero si algo usted tiene que recordar es que las pruebas que estamos viviendo usted y yo no están para decepcionarnos de Dios, sino para refinar nuestra fe. Las pruebas no están para decepcionarnos de Dios, sino para refinar nuestra fe. Hoy, hermanos y hermanas, primos y primas, los que están medios apartados y tienen que reconciliarse y aún no lo hacen, vamos a caminar en fe. Gracias a Dios damos por las pruebas. Son duras. Claro que sí. Tenemos tentaciones de hacer negocios ilícitos. Claro que sí. Tenemos tentaciones de sumirnos en el alcohol. Bueno, y hablo en general, porque yo ni tomo ni hago negocios ilícitos, pero déjeme identificarme. Tal vez tenemos tentaciones de ese tipo.
Y es duro. Es duro decir que no. Y otro tipo de tentaciones. Y es duro mantenerse firme en el caminar de la fe. De ahí, hermano, lloremos juntos. Claro. Pidamos oración, por supuesto. Pidamos ayuda. Pero no estemos, ay, ya no tengo deseos. La verdad, ahorita no. Ahorita no, ahorita quiero tomarme un tiempo. Necesito aire, que se está ahogando. Porque la ahogo es uno de los síntomas de este virus que está. Avíseme para llamar al COE, al 172, no sé. Pero estamos así ahorita. Estoy en un tiempo de relax. Levántese, iglesia, vamos a caminar en fe. Asumamos las pruebas, porque las pruebas no están para decepcionarnos, sino para refinar nuestra fe. Así que, iglesia, caminemos en fe. Ya no sigamos comprando ese discurso de redes sociales y vivamos el mensaje que nos da la Biblia. Las obras están para que se perfeccione la fe. Y obras, aquí Santiago pone obras, como buenas obras. El hecho de que Abraham haya obedecido la voz de Dios y haya sacrificado a Isaac. De que Abraham haya aceptado la voluntad de Dios e iba a sacrificar a Isaac en el altar. Eso es buenas obras. Así que, querida iglesia, en este tiempo de pruebas, aceptemos la voluntad de Dios. No resignándonos, porque la resignación es producto de la decepción. Aceptemos la voluntad de Dios y sigamos caminando en fe, porque las pruebas no están para decepcionarnos, sino para refinar nuestra fe. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Este libro es increíble. Señor, cuando lo escudriñamos, lo estudiamos, es impresionante, es asombroso lo que encontramos. Y más impresionante aún es que miles de años después que se escribió, sigue siendo pertinente, porque tu palabra no pasa. Hoy, Dios, ayúdanos a todos quienes estamos en distintas pruebas y situaciones y que se nos cruzó por la mente sentirnos decepcionados de ti. Se nos cruzó por la mente renegar de ti. Señor, ayúdanos hoy a entender que las pruebas no están para decepcionarnos de ti, sino para que nuestra fe sea refinada, para refinar nuestra fe. Ayúdanos, Padre, como Abraham, a aceptar tu voluntad, no con resignación, porque Abraham no se decepcionó de ti, sino que Abraham te creyó y te obedeció, y eso le fue contado por justicia. Ayúdanos a seguir este ejemplo, Señor, contemporáneo de Jeremy Camp, que a pesar de la crisis que estaba viviendo, de las preguntas que se estaba haciendo, siguió creyendo y bendijo a miles y miles de personas con su música, Señor, que hablaba de ti, que habla de ti. Y así, Padre, como muchos otros héroes de la fe actuales que están viviendo situaciones duras, complejas, Señor. Padre, y que han aceptado tu voluntad y han vivido en obediencia, caminando en fe. Porque las pruebas no están para decepcionarnos de ti, sino para refinar nuestra fe. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, por favor, levante su mano derecha, incline su rostro, recibamos la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito Dios, ayúdanos a ser una iglesia que camine en fe, que acepte las pruebas. Señor,
que acepte tu voluntad. Así sea que tu voluntad esté acorde con lo que queremos o con lo que no queremos. Que podamos aceptar tu voluntad y seguir viviendo en obediencia. Porque las pruebas no están para decepcionarnos de ti, sino para refinar nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No se desconecte, hermano. No sé por usted por qué se desconecta. Oiga, espérese. Vamos a escuchar un lindo testimonio. Seguimos escuchando testimonios en las casas de vida. No, ya no sabemos qué más hacer para que a usted le quede claro que necesitamos acompañarnos los unos a los otros. No solamente en este tiempo, sino en toda la vida de la iglesia. Así es que escuchemos, y ahí está, me trabé. Escuchemos este lindo testimonio y que nos pueda desafiar, más que animar, a desafiar a poder acompañarnos los unos a los otros. Buenos días, queridos hermanos. Somos el matrimonio Segarra González. Estoy aquí con mi esposa Viviana. Yo soy Víctor Manuel. Somos facilitadores de vida de una de las casas de vida para matrimonio. Nosotros empezamos asistiendo a una de ellas y Dios ha obrado de manera increíble en nuestro matrimonio, con todas aquellas herramientas que ha dispuesto para nosotros. Así que, hermanos queridos, en esta mañana queremos invitarlos para que ustedes se integren a una de ellas. Y seguros estamos que va a ser de gran ayuda y beneficio como lo ha sido para nuestras vidas. Nosotros nos reunimos todos los viernes a las 9 de la noche. Les invitamos a que participen y se integren a una de las casas de vida que tiene nuestra querida iglesia. Que el Señor les bendiga.